Los Dembayos. Una sajená de arcila contó que una noche oscura entró en la cocina. Las cocinas eran ardias. En la oscuridad no halleaba ni gota. Al aquí que salió una mano de la pared, la dio una tarja que la rejeó en el suelo, se enlevó y no fetneó. Ah, mi bueno, en cuando abrió los ojos, te miró a una jemá de dembayos con patas de gallina que salió del caño con raftas de las espaldas, arcofas y tocando sonallas, tambores y rojeando a una desposada vestida con una aljaidorita sobre la cabeza, una saya de saco y dando guargualás y pitneando. El marcapáginas. Luisa Benarroch Naón, bienvenida a Radio Sefarad. Gracias. ¿Seguro que es usted sefardí con esos apellidos? Claro que sí. Son apellidos 100% sefarditas. Cuéntenos dónde nació Luisa y cómo era vivir en Marruecos en aquel momento. En el norte de Marruecos. Hay una gran diferencia entre Marruecos y el norte de Marruecos. ¿Cómo era? Pues yo nací en una pequeña ciudad, Arcila. Y es una ciudad que es la que se quedó más atrasada de las ciudades del norte de Marruecos. Y pues estuve allí hasta la edad de 10 años. Iba al colegio durante 2 años. Mucho no estudié, gracias a mi abuela que sabía bien español y me enseñó a leer. Íbamos todas las mañanas. Y era el tiempo del fascismo, eso levantábamos las manos en alto y cantábamos el himno. ¿Tú conoces el himno con la letra? El Cara al Sol, imagino. Cara al Sol. Cantábamos con toda tala las mañanas, luego bebíamos agua y nos íbamos a la casa. Eso era todo el estudio. Entonces mis padres decidieron de pasar a Tánger, donde estaba la escuela de la Alianza y había más posibilidades de trabajo, de estudios, y allí es donde me crié. Pero yo toda mi vida viví en centros de españoles, nunca estuve entre judíos, aparte la Alianza, que tengo algunas amigas, estaba obligada a tener amigos de ahí, pero mis amigas y mis amigos eran todos españoles. Yo vivía en un centro también en Tánger, español. Luego nosotros nos vinimos a Israel, ellos se fueron, los españoles se iban a España, y allí en Madrid es donde están todos mis amigos. Y trabajé en Tánger. También trabajé, siempre me salía a estar entre españoles, en el Banco Inmobiliario y Mercantil de Marruecos, eran catalanes. Trabajé allí hasta que, y se vivía bien, entonces se vivía bien hasta que me vine a Israel. ¿Y cómo es para una sefardí vivir en Israel, haber vivido en Israel tanto tiempo? Para mí muy bien, porque yo enseguida que llegué me fui a un kibutz, estudié Ifrit, hebreo, el idioma, y luego cuando salí después de 6 meses, empecé a trabajar, me dirigí al Ministerio de Turismo, hice un examen de azafata, pero de tierra, así se dice, azafata de tierra. Pero como había que pasar, yo vivía en Haifa y tenía que vivir en Tel Aviv, la gran ciudad, y mis padres eran de los primitivos. Una chica sola, vivir en Tel Aviv. No, búscate otra cosa. Entonces pasé el examen de agente de viajes y trabajé todo el tiempo hasta el final, hasta que cambié de vida, tuve a mi hija, me pasé de Haifa a Tel Aviv, entonces ya pasé a Tel Aviv y empecé a trabajar también en agencia de viajes, siempre viajando, siempre con la maleta preparada, siempre. Cuando nació mi hija ya me calmé un poquito y viajaba menos, pero cuando ella ya estaba mayorcita viajaba conmigo. Hasta que me hice pensionaria y mi hija se casó
tiene niños. Me ocupo un poco, no mucho de los nietos, pero yo siempre estoy ocupada, club de gente mayor, en uno soy responsable. Y siempre con la jaquetía viajando en esa maleta vital de la que nos hablaba. La de la jaquetía estaba aquí, estaba en la cabeza. Porque la parte de mi madre no hablaba en jaquetía. No, quiero que comprendas que la jaquetía, de momento que sabían leer y escribir, ya no se hablaba jaquetía, ya hablaban español. Pero la parte de mi padre era más, como te dije, en Arcila, no estaba tan desarrollada eso. Mis tías se quedaron analfabetas. Está aquí la foto de ella. Pero yo las escuchaba, yo hablaba español y ellas hablaban jaquetía y a veces decían, pero es que a Luisita no lo entendemos, ¿qué es lo que habla? No se sabe, ¿qué pasa? Aigua, diría. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Entonces decía la hermana que se creía un poco más inteligente, Luisita habla el español de la España, no habla la jaquetía nuestra, habla español de la España. Bueno, pero yo nunca lo usé, ni nunca. Entonces, cuando ya salí de Pensia, es mi hija la que me decía, mamá, ¿por qué no escribes? ¿Por qué no te digo? Pero yo no sé, no. Trata de recordar, y me puse a ello y me vino como. Así que tengo el libro que son 13 cuentos infantiles traducidos con sellas de la niñez, traducidos a la jaquetía. Luego tengo 2 piezas de teatro, una tiene Fantastic Cristo, la segunda no hay actores. Ya están mayores y viven cada uno en un sitio. Los jóvenes, si aprenden, hablan español, no hablan la jaquetía. Bueno, y hasta hoy, no sé si me olvidé de decir algo. Eso es todo. ¿Qué te cuento? De Arcila era una pequeña ciudad que la gente 500 años se casaban entre ellos, vivían entre ellos, no querían extranjeros. Siempre vivieron la misma vida hasta 1962, que salió el último judío de Arcila. ¿Y de qué nos cuenta en su libro? ¿De qué van los cuentos? Los cuentos son como Caperucita Roja, La Cenicienta, traducidos a la jaquetía. Y ha tenido muchísimo éxito, Luis, ha llegado a... El libro, sí, el libro está en varias universidades. En Argentina hacen seminario y me dijeron que el motivo que escogen el libro es porque la gente conoce el cuento y aprende y sabe lo que está aprendiendo. No es como tomar un texto que no dice nada. Yo tuve la idea de hacer traducción y no de escribir, aunque escribí otras obras, como en Arcila no había ni televisión, ni radio, ni nada, y mis tías se sentaban y contaban los cuentos de todo lo que pasaba en la ciudad. Entonces yo escribí todas las conversaciones de estas 2 mujeres, que aunque eran analfabetas, eran estupendas, eran inteligentes. ¿Cómo se llamaban? Una era Rachel Ventolila y la otra Vida Benjo. Pero las 2 eran Benarroch. ¿Y qué más personajes, qué más personas recuerda de aquellos años, Luisa? De aquellos años recuerdo en particular, yo soy una persona que me gustan los cementerios. Porque en los cementerios están enterrados la gente, los escritores, y a mí me gusta visitarla, y la visitaba en particular porque en Arcila no teníamos santos. Había como hay en Marruecos, que tienen muchos santos y eso, pero en Arcila teníamos uno nada más. Y tenía una historia muy interesante este santo. Y la tumba era una piedra grande, gris, sobre el suelo, y él debajo estaba enterrado. Y contaba, porque no había nada escrito, eran analfabetos, entonces contaba la historia que era un judío que llegó después de la expulsión de España en un barco, y el barco se hundió, y él llegó a
a la orilla, pero no a la orilla, entre las rocas, porque la playa de Arcila tenía muchas rocas. Y cuenta, no sé, que tenía la cabeza debajo de una roca y vinieron los jóvenes y le querían sacar de ahí, era imposible. Entonces probaron y dijeron, no hace falta tanta fuerza, vamos a probar, y que se levantó, la piedra se levantó como si no pesara nada. Y cuando le sacaron de allí, llevaba un pergamino con el nombre Naón. ¿Te das cuenta? Yo soy Naón también. Con el nombre Naón, y como el milagro ese que le sacaron de las rocas y de eso, le hicieron santo. Ahora, ese santo, en Arcila había mucha sequía. Cuando había sequía, venían los del pueblo, los musulmanes, y decían a los judíos que fueran al cementerio a rezar para que llueva. Y dice que cada vez que iban al cementerio, ¿saben? Cuando volvían, se abrían los cielos y llovía. Entonces le llamaron el Sadik del agua, el santo del agua, el único santo que hay. Y ahora recibí por el Facebook, recibí hay uno que se ocupa de hacer, ¿cómo se llama? Películas sobre las ciudades. Y entonces hizo una y vi que el santo, la tumba no está en el mismo sitio, está en otro sitio, se lo dije. Dijo, es que tú tenías 3 años, yo me acuerdo cuando tenía 3 años y no te acuerdas dónde estaba exactamente, pero yo me acuerdo, estoy segura. ¿Quiere que vayamos? Se acuerda de muchas cosas y a lo mejor tenemos la suerte, Luisa, de oír su voz contándonos estos cuentos en jaquetía en Radio Sefarad. No sé cómo se dice en jaquetía, colorín colorado, esta entrevista se ha acabado. En esto no creo que tenemos eso exactamente, no te puedo decir. O ya acabamos, ya está, eso es el final. Hay muchos cuentos en Arcila y yo escribí un libro con nostalgia. Y ahí cuento muchas cosas sobre lo que pasaba en Arcila. Pues estaremos encantados de oírla. Muchas gracias, Luisa.